Clase número 6. Ontología y Simploqué platónico, filosofía española y materialismo filosófico. Bueno, en la clase pasada vimos cómo evoluciona la filosofía norteamericana y ahora pues vamos a ver la filosofía española. Entonces, la filosofía española, y así en síntesis, es como una evolución del materialismo dialéctico. Entonces, el materialismo dialéctico de Marx y Engels evoluciona pues de otra forma en España, ¿verdad? Porque en España sí se incluye los nómenos, lo cual no hace el materialismo dialéctico de Marx ni Engels. Entonces el principal exponente de esa filosofía pues es el filósofo español Gustavo Bueno. Eh, y bueno, esta filosofía da una interpretación pues a lo que la filosofía norteamericana ha llegado a concluir. Porque la filosofía norteamericana o la Internet pues que se materializó es un concepto como muy específico. Entonces, de alguna forma, se necesita incluir los conceptos generales. Y los conceptos más generales no existen en la filosofía norteamericana, porque en esta filosofía fue prohibida toda la filosofía alemana de Hegel, ¿verdad? Porque la filosofía de Hegel, la tesis, antítesis y síntesis, la ven pues como la base del nacionalsocialismo, o sea, el movimiento nazi, y también como la base del marxismo. Bueno, entonces es por eso que Hegel fue prohibido en Inglaterra y también en Estados Unidos. Entonces, esos conceptos generales, pues, hegelianos, no existen en la filosofía norteamericana. Entonces, como es tan específica, entonces llega a convertirse en metafísica también. No a nivel específico operatorio, porque obviamente de eso deriva la Internet, pero sí a nivel general y existencial, ¿no? Y es por eso que al no contener pues un marco general filosófico de lógica, entonces la ciencia en la filosofía norteamericana se sale al caos. Entonces, por eso es de que de alguna forma hay que unir pues lo general con lo específico, ¿verdad? Y Hegel pues habla de lo general y la filosofía norteamericana de lo específico. Así que ese matrimonio, digamos, pues entre la filosofía alemana y la filosofía estadounidense vendría siendo la filosofía española, que viene siendo el materialismo filosófico, ¿verdad? Que básicamente es una filosofía científica, pero que reconoce números. O sea, en eso sí se distingue de Marx y Engels, porque aquí sí existe, digamos, los números, como Dios, átomo, mecánica cuántica y otras cosas, pues, que no se han podido demostrar en la objetividad, pero en la subjetividad existen, hasta el punto en que incluso hay un puente, lo cual ha demostrado con la filosofía norteamericana. Así que esa es la introducción, digamos, de cómo surge pues la filosofía española. Entonces, empezando con la teoría M, que ya vimos en la clase pasada, que es una teoría basada pues en la teoría de cuerdas. Entonces, han surgido otras explicaciones alternativas en cuanto al universo, ¿verdad? Entonces, esas explicaciones alternativas, eh, una de ellas se llama la teoría del todo excepcionalmente simple, desarrollada por un físico estadounidense surfista, donde dice de que el origen de todo es geométrico.
Y entonces, bueno, ahí vamos llegando más o menos a una aproximación a lo que yo mismo digo en cuanto al universo. Entonces, aquí terminaríamos con la parte teórica, digamos, lo que la gente ha explicado en el pasado. Y entonces ya empezamos con lo que su servidor empieza a interpretar de acuerdo a todo lo que ya está hecho, ¿verdad? O sea que en la cuarta parte, digamos, pues, ya empieza la formulación de la hipótesis, ¿verdad? Y el final de la tesis, pues, es una hipótesis, solo que ya no en nivel de hipótesis, sino que a nivel de modelo matemático. O sea, ya sería como más grande que una hipótesis, pues, ya sería una tesis, ¿verdad? Entonces, esta tesis, las tesis doctorales, pues, son modelos matemáticos. Así que aquí empezamos, pues, a desarrollar eh, el punto de vista particular basado en todo lo que nos ha precedido. Y bueno, el lenguaje que vamos a usar es el materialismo filosófico, es decir, la ciencia aplicada a la filosofía, ¿verdad? Incluyendo números. Entonces, para eso vamos a explicar qué es el ente, ¿verdad? O una introducción a la ontología, pues, que es la base del materialismo filosófico. Y los dos más grandes contrarios, ¿verdad? La materia y la antimateria. Eh, que podríamos decir que es reposo en general y movimiento en general, u orden y caos, o determinismo versus indeterminismo, ¿verdad? Así que ese es, en resumen, el contenido de la clase. Bueno, entonces acá tenemos el átomo. En el centro, pues aquí no se ve, pero hay una como división. Y una división vendría siendo la parte positiva y la parte neutra. Ambas están en el centro. Y lo que está pues afuera viene siendo eh, lo negativo o los electrones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un número. Nadie ha visto un átomo nunca. Esto es un modelo pues creativo, hecho por alguien. Y hay diferentes modelos atómicos. Y ningún modelo atómico es correcto, ¿verdad? Eh, habría que reunirlos todos y ahí tal vez surgiría algo más correcto. Y bueno, ese es el propósito de esta tesis. Es decir, hacer un modelo atómico sin usar cuerdas y sin usar partículas y sin usar ondas, ¿verdad? Sino que usar algo más general, algo más abstracto, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a hacer un modelo matemático del átomo sin usar ni partículas, ni cuerdas, ni ondas. Fíjense, entonces, en la teoría M, pues dice conceptos parecidos a eso, ¿verdad? Fue desarrollado por el científico Edward Witten. Y bueno, ahí pueden leer ustedes en Wikipedia o en YouTube si quieren desarrollar más esto. Pero bueno, él dice de que hay eh, cuerdas de todo tipo, ¿verdad? Pero hay una cuerda original, dice. Entonces, viene Garrett, le dice, y él hace un modelo un poco distinto. Dice de que todo está basado en una figura geométrica que se llama E8. Ahí pueden encontrar en YouTube su modelo del cosmos. Y en este modelo del cosmos, pues él, eh, más que cuerdas, usa matemáticas, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos en un terreno como un poco gris. No sabemos si es matemática en sí o es, eh, digamos, física, ¿verdad? Porque acuérdense que las matemáticas también son caóticas, entonces no se conoce todas las matemáticas tampoco y por lo tanto puede haber confusión. Pero aquí tenemos otra persona que llega a conclusiones parecidas, pero sin usar cuerdas, ¿verdad? Puras matemáticas, nada más. Entonces ahí está su nombre, pueden investigarlo y bueno, llega a una conclusión muy parecida a la de la teoría de cuerdas. Entonces,
En el modelo filosófico mío, pues yo empiezo con el ente. Entonces, ¿qué es el ente? El ente, pues, es todo lo que existe. El ente soy yo, el ente es el planeta Tierra, es la galaxia, es una pelota de fútbol, es un teléfono, es cualquier cosa que exista en la realidad objetiva o en la realidad subjetiva, ¿no? Cualquier cosa, el ente, ¿no? Entonces, el ente, pues, tiene dos factores, ¿no? Que es una materia en reposo y una materia en movimiento. O sea, todo ente tiene algo en reposo y algo en movimiento. Todo ente, ya sea mental o ya sea objetivo, ¿sí? Entonces, esto no lo digo yo, eso ya viene de la filosofía griega. Entonces, la ciencia que estudia los entes se llama la ontología, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la ontología? Pues definir cada ente, ¿no? Entonces decimos que es el principio de la lógica, ¿no? Ponerle definiendo un indefinido a cada palabra, ¿no? Entonces, la ontología hace diccionarios, pues, ¿no? De la A a la Z, surgen nuevas palabras, ¿no? O sea, una de las ramas de la ontología, ¿no? Es la lingüística, con las cuales se construye un diccionario. Bueno, entonces, eso es el ente, toda cosa que tiene nombre, ¿verdad? Si está en el diccionario es un ente. Si no está en el diccionario, entonces no es ente. Entonces, eso es el ente, todo lo que existe, ¿no? Entonces, ese ente tiene dos cosas, dice. Y eso no lo digo yo, estoy sintetizando todo lo que dicen los anteriores filósofos, ¿no? Sócrates decía que no sabía nada, ¿verdad? O sea que lo que él decía es como un círculo, ¿no? Platón decía que sabía todo y que todo se encontraba en la oscuridad. Entonces es como esto, ¿no? Una parte oscura de ese ente. Y Aristóteles decía que había que encender la luz y salir a investigar. Entonces, él podría representar la parte blanca. Entonces, no es que Platón y Aristóteles o Sócrates tengan más razón unos que otros. Lo que pasa es que los tres hacían referencia al mismo fenómeno, pero cada quien desde su particular punto de vista, ¿no? Y que consta que los tres eran matemáticos, ¿sí? Porque acuérdense que estamos en la filosofía donde equivale la matemática. O sea, es la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Galileo, la filosofía de Alquimias, ¿verdad? O sea, él decía, cualquier estudiante matemático que no tenga realidad con una equivalencia, pues, con algo real, ni vale la pena estudiarlo. ¿Sí? Así es, Alquimias. Entonces, aquí estoy diciendo de que ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Platón tenían más razón unos que lo otro. Los tres tenían razón. Cada uno se refería a una parte específica de su triángulo. Porque aquí tenemos un triángulo, ¿no? Dos opuestos y un balance. Entonces, ahí está, pues. Ya estoy retomando todo eso, resumiéndolo en esta imagen, ¿no? Entonces, no lo digo yo, pues lo dicen todos los que me preceden, ¿no? Entonces, ahora pongámosle nombre, pues, con la filosofía norteamericana. Eso vendría siendo la materia y la antimateria, que desde el punto de vista ontológico es lo más general que existe. O sea, el universo no solo está hecho de materia, ¿ves? Antimateria casi no hay, ¿verdad? Y nosotros sí podemos hacer y sirve para las máquinas de resonancia electromagnética, ¿verdad? Pero imagínense un universo hecho de antimateria, ¿verdad? Y que ese universo hecho de antimateria colisione con esta materia, imagínense, se produciría esa luz que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Entonces, esto de acá, a nivel matemático, igual a esto. O sea, son conceptos iguales, pues. Materia, antimateria, es unidad y lucha de contrarios, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Eh, el resumen de todo la parte del ente, ¿no? Se puede entender en esta figura. Todo ente es así, o en esta otra figura. Ese sería como el mismísimo universo fue formado, con materia y antimateria.
La teoría de cuerdas dice lo mismo, pero con otras palabras. Ellos dicen que son branas. Así es dice la teoría, una de las teorías eh, hijas de la teoría de cuerdas, que dice que son branas. Entonces dice que el Big Bang, ¿verdad? Es cuando dos branas se unen, una de materia y antimateria, ¿verdad? Y entonces surge esa gran explosión o ese gran universo nuevo, ¿verdad? Y después dice que las branas se vuelven a juntar, como que terminan, ¿no? Como que fueran dos grandes cuerdas, y se juntan otra vez, se tocan acá y vuelve a haber una gran explosión, ¿no? Y se genera un nuevo universo, ¿no? Y después colapsa otra vez y las branas se vuelven a juntar. O sea que esa teoría de cuerdas, pues la teoría M, sería un choque de branas, ¿verdad? O de membranas, pues, o de sábanas, o de esas figuras geométricas. Mientras que, según la ontología materialista del materialismo filosófico, pues no serían branas, sino que serían algo más ontológico general, ¿verdad? Y se queda en la unidad en dos cosas contrarias. Ni siquiera le asigna una forma, ni siquiera hipotética, ¿verdad? Entonces, el punto es, aquí está a nivel general, aquí está a nivel específico. A nivel general son unidad de lucha de contrarios, a nivel específico, pues es la materia y la antimateria y su unión, lo que dio origen a todo el universo, ¿verdad? Así que ese sería, pues, el resumen de qué está formado el ente, ¿no? O sea, el ente, pues, original, o sea, el universo, pues, el nuestro, ese ente, ese universo que nos rodea, ese ente más general, del cual muchos han hablado y que regula casi todas las cosas, ¿verdad? Que es un átomo, ese ente, pues dice de que fue creado originalmente, ¿verdad? Con el choque de materia y de antimateria, ¿ves? Así que serían dos universos, uno de materia y uno de antimateria, que colisionan y eso genera el universo en el que nosotros estamos, ¿verdad? Es decir, esa colisión genera ese Big Bang, pues. Entonces, en ese sentido, pues ya se queda atrás la concepción de Stephen Hawking, porque él dice de que el universo es un Big Bang que empezó, ¿verdad? Y que después se va a expandir y después de que se expanda se va a morir y no había nada más, ni antes ni después. Y todo es una gran esfera, ¿verdad? Ese es el universo de Stephen Hawking, ¿verdad? Pero hay, digamos, el materialismo filosófico español, y no solo el español, pues hay muchos otros estadounidenses también, donde dicen que no sería ese el caso, sino que al parecer han habido muchos más Big Bangs y hay muchos otros universos. Y no vendría siendo como una esfera, como dice él, sino que vendría siendo como un toroide. Así que esa es la crítica que yo hago, porque en las matemáticas que yo uso, al final el universo quedaría como un toroide y no como una esfera como él matemáticamente lo plantea, ¿verdad? Entonces, ese sería básicamente el resumen, pues, del ente. Entonces, el propósito de esa tesis, pues, es hacer un modelo atómico sin cuerdas y sin partículas, ¿verdad? Y sin ondas, ¿verdad? Sin nada de eso. La pregunta es, ¿será que se puede hacer un modelo atómico así? Pues ahí van a ver que sí. Entonces, ahí es donde yo pretendo demostrar, pues, de que la teoría de cuerdas, la teoría M y la teoría de todo excepcionalmente simple, digamos, no es que todas sean correctas o una sea más correcta que la otra, sino que todos ven el mismo fenómeno desde diferentes puntos de vista. Entonces, lo que yo trato es de ver lo general de todos esos fenómenos para sacar un modelo matemático
que describa no solo el átomo, sino que también el universo. O sea, el Big Bang. O dicho de otra forma, pues el primer átomo, pues, el primer átomo que existió en este universo. ¿Cómo se forma? Pues con el choque de materia y antimateria, ¿no? Así que eso es lo que la ciencia de la matemática y la física ha llegado a conceptualizar y sobre esas líneas que nos vamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el universo de la teoría M, por un lado, el universo de Garrett Dice, de la teoría del todo excepcionalmente simple, y de la teoría de cuerdas, ¿verdad? Vendrían siendo, digamos, según mi punto de vista, tres puntos de vista, ¿verdad? Sobre un mismo fenómeno, ¿verdad? Así que por eso yo me voy más a lo abstracto, a lo matemático, para demostrar, pues, de que efectivamente hay un puente entre la matemática y la física, ¿verdad? Porque con un modelo matemático se puede plantear un modelo atómico sin usar ni cuerdas, ni partículas, ni ondas. Así que esa sería la conclusión de la clase número 6. Es decir, una pequeña introducción pues, a lo que es la ontología y el simploqué platónico, ¿verdad? O sea, el simploqué platónico lo que dice es que hay categorías, ¿no? Entonces, el regreso categórico es el proceso mediante el cual una ciencia se convierte en ciencia y se diferencia de otras, ¿verdad? Entonces, eso es igual a decir un universo, conjuntos y subconjuntos. Entonces, si queremos ponerle al simploqué una figura geométrica que simplifique su comprensión, sería lo que acabo de decir, la teoría de conjuntos, ¿verdad? O sea, conjunto, o sea, está el universo, están los conjuntos y están los elementos y los subconjuntos. Entonces, cada conjunto está, digamos, en simploqué con los demás. O sea, están relacionados, pero no tanto, ¿verdad? Eso significa simploqué. Entonces, todo lo que está dentro de ese universo matemático, donde hay conjuntos y subconjuntos y elementos, pues todo está en un gran simploqué. Es decir, que están unidos, pero diferenciados, ¿verdad? No están unidos como una gran masa amorfa, sino que cada cosa tiene su diferenciación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, eso es lo que sucede en el universo. Todo está en simploqué. El universo, la galaxia de nuestro sistema solar, pues está en simploqué también. El sistema solar, la estrella, nuestro planeta, la luna, ¿verdad? Tienen una relación codependiente, pero al mismo tiempo son independientes. Entonces, eso es el concepto ontológico general, pues, del simploqué platónico. Entonces, eh, esa objetividad en simploqué, ¿verdad? ¿Cómo se traduce al mundo de los números? ¿Verdad? Pues que esa objetividad en simploqué que está en el universo, aquí en el mundo de los números, piensa, se hace mediante el regreso categórico, ¿verdad? Porque el regreso categórico es el proceso mediante el cual una ciencia se convierte en ciencia y se diferencia de otras. Entonces, esa ciencia puede investigar, por ejemplo, a Saturno, ¿verdad? Otra ciencia podría investigar a Júpiter. Otra ciencia puede investigar el electromagnetismo de todo el sistema solar, ¿verdad? Y entonces así pues tenemos varios fenómenos que están relacionados unos con los otros. Y aquí tenemos ciencias que están relacionadas unas con las otras, porque todo es reflejo entre sí. Es un reflejo recíproco, ¿verdad? Así que eso es pues, el simploqué platónico es lo original y lo objetivo, la relación de los planetas, la relación de nuestros órganos, la relación de la galaxia, ¿verdad? Todos los conjuntos, elementos, subconjuntos, ¿verdad? Todo eso es el simploqué objetivo platónico, lo cual aquí equivale al regreso categórico, ¿verdad? Lo que pasa en las ciencias, cuando surgen ciencias de otras ciencias que se relacionan entre sí. Así que eso es pues básicamente cómo se resume la filosofía española. Universo, conjuntos, subconjuntos y elementos, todos unidos en simploqué. Saludos.